Amigos del Pasillo Futbolero, les damos la bienvenida a nuestro nuevo capítulo número 27, el día de hoy. La verdad, hoy vamos a arrancar un poco distinto debido a las situaciones que se han dado en los últimos días para el mundo del fútbol, noticias tristes por la partida de uno de los más grandes que ha jugado este deporte, llamado Diego Armando Maradona. ¿Y por qué queríamos hacer este pequeño inciso, ¿no? Antes de comenzar nuestro capítulo? Porque, además de rendirle tributo, ¿no?, a uno de los más grandes futbolistas de toda la historia, queríamos solamente aclarar que de esta parte, de este humilde espacio llamado el Pasillo Futbolero, solamente lo que van a encontrar en este capítulo es precisamente como hacemos de nuestro eslogan. Solamente vamos a hablar de fútbol y hacemos esto porque hemos recibido varios mensajes en nuestras redes sociales, en nuestra página, de personas cuestionándonos, ¿no?, el homenaje que le hicimos a Maradona con ciertos posts y personas que se preguntan si acaso hemos olvidado lo hecho por Maradona o cómo pensaba Maradona, sus creencias políticas, si nos habíamos olvidado de eso. Y quiero aprovechar este momento, este espacio, para hacer aclaratoria de algo. Yo creo que es momento, ¿no?, y más en este tiempo, tras el fallecimiento de Diego Armando Maradona, de empezar a separar las personas de los futbolistas o de lo que hayan sido, ¿no? Creo que es el momento de hacerlo, y que creo que no una cosa no va a tapar la otra. Es decir, Diego Armando Maradona, lo que hizo en la cancha, lo que representó para el fútbol, está a un nivel muy muy alto, y sin duda está en los grandes de los deportes, como Michael Jordan, como Mohamed Ali, personas que cambiaron el contexto futbolístico o el contexto de su deporte en general. Es por eso que hoy hemos querido hacer un especial sobre Diego Armando Maradona. A decir verdad, ya lo teníamos preparado para hacerlo para nuestro capítulo número 30, nuestro especial, pero obviamente las situaciones se han adelantado, así que hoy le vamos a que disfruten de este capítulo especial sobre Diego Armando Maradona, siempre con mucho respeto, por supuesto, con mucha veneración a lo que hizo Diego Armando Maradona como futbolista, que sin duda se merece todos los honores que ha llevado. Otra cosa es el Diego Armando Maradona como persona. Cada quien puede tener su opinión personal de estar con él o de no estar con él. La verdad que eso va más allá de estas paredes, va más allá de este espacio. Aquí lo que quieren escuchar es polémica, o lo que hizo o dejó de hacer Diego Armando Maradona fuera de las canchas, pueden darle stop al video o buscar otro espacio. Aquí solamente vamos a recordar esas bonitas anécdotas y esos buenos momentos de Diego Armando Maradona como futbolista, porque creo que destacar, como ya lo dije anteriormente, no tiene nada que ver lo que hizo como futbolista, lo que hizo como persona. Lo que hizo como persona, cada quien que lo juzgue y cada quien que vea en su vida personal si lo toma en consideración o no. Aquí en el mundo futbolístico lo vamos a extrañar porque era un personaje que movía masas, que movía pasiones, y siempre va a hacer falta porque es uno de los grandes. Así que desde aquí, desde este humilde espacio llamado el Pasillo Futbolero, le damos la bienvenida a nuestro capítulo 27, un especial sobre Diego Armando Maradona. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. Muchas gracias. Aquí vamos. El Pasillo Futbolero con Daniel Lara. El mundo ve lo que es la hinchada de Boca y los argentinos, la pasión que tienen por el fútbol y la pasión que gracias a Dios tiene por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa. Yo la verdad que no sé con qué pagarle, de verdad. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba, porque esto es demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol.
les agradezco con mi corazón. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Así es, amigos, luego de esa introducción que hicimos al principio de nuestro capítulo, que hemos decidido, ¿no?, cambiar un poco y bueno, dar esa pequeña introducción que yo creo que valía la pena, ¿no?, para dejar las cosas bien claras a lo que va dirigido este capítulo número 27 de nuestro pasillo futbolero, de nuestro espacio, de tu podcast, de nuestro podcast. Agradecidos como siempre con todos ustedes los que muestran su apoyo, ¿no?, y nos dan esas energías para continuar viernes tras viernes con nuestros capítulos. Recordarles que nos pueden seguir en Instagram, a los que no lo hacen, como @elpasillofutbolero, donde día a día estamos compartiendo información, datos, curiosidades, anécdotas y todo lo relacionado a esto que tanto nos apasiona, que se llama fútbol. También recordarles que nuestro podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast, eBooks y Anchor FM. Y también recordarles que también estamos en YouTube. Si desean vernos, también lo pueden hacer mediante esa plataforma. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que viernes tras viernes les llegue, ¿no?, ese mensaje reportándoles nuestro nuevo capítulo. Así es, capítulo 27, ya lo comentábamos. Damos entonces inicio y bueno, no creo que estaba muy claro de qué venía este capítulo 27, lo dijimos en la introducción. Habíamos organizado, ¿no? Teníamos, decirlo, preproducido, ¿no? Por lo menos en la idea de hacer el capítulo número 30 sobre el especial de Diego Armando Maradona, precisamente porque su cumpleaños fue ahora en el mes de octubre, así que nos había quedado eso pendiente, como hicimos en el capítulo 20 con Ronaldo. Pensábamos hacer con el 30 en Maradona y así sucesivamente, pero bueno, los hechos se nos adelantaron. Lastimosamente, hace 2 días a la grabación de este podcast, el mundo del fútbol y el mundo en general recibió la terrible noticia de la ida de Diego Armando Maradona por un paro cardiorrespiratorio, de una complicación luego de esa operación que sufrió en los últimos días. ¿Qué esperar de este episodio? ¿Qué esperar de este capítulo? La verdad que, bueno, demasiada información, obviamente, ¿no?, para repasar toda la vida y toda la carrera de Diego Armando Maradona. Nos quedaríamos aquí horas. Así que nosotros lo separamos por 3 momentos claves llenos de anécdotas, de historias que, como siempre, les traemos aquí, que nos gusta, que es lo que más nos gusta, que ustedes disfruten con nosotros. Así que lo hemos dividido en 3 momentos, ¿no?, por llamarlo así, cruciales de Maradona, porque bueno, ya la historia todos lo sabemos, o bueno, en general se sabe, ¿no?, lo que hizo, lo que ganó y todo lo demás. Pero bueno, hay algunas cosas algunas historias, anécdotas curiosas. Por supuesto, nos vamos a saltar muchísimas porque no tenemos el tiempo, y ustedes, por supuesto, no se van a quedar 2 horas escuchándonos aquí a lo que ya sabemos. Pero bueno, hemos hecho, yo creo, que un lindo resumen de lo que fue sus inicios, de lo que fue su carrera con la selección y lo que lo hizo grande en la selección. Y también queríamos repasarle lo que fue, cómo cambió la ciudad de Nápoles Diego Armando Maradona. Así que ya dicho, vamos a comenzar
con estos inicios, ¿no?, de Diego Armando Maradona como futbolista. ¿Quién era Maradona cuando era pequeño? Ese niño que deseaba y que lo único que quería era jugar con la pelota, ¿no? Así que eso, la verdad, queremos empezar por ahí, porque hay varias historias interesantes que lo envuelven, ¿no?, y que hacen al personaje todavía más grande, ¿no?, y que nos traen esos buenos recuerdos y que nos explican de dónde viene Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona fue el quinto hijo del matrimonio formado por Diego y Dalma Maradona. Nació el 30 de octubre de 1960 en Lanús, en una familia humilde, y de hecho fue el quinto hijo y fue el único hijo varón, luego de tener 4 hermanas mayores que él, y después que nació él tuvo ya de 2 hermanos más, pero él fue el primer varón, ¿no?, de esa familia, una familia humilde de Lanús, en los barrios de Buenos Aires, que bueno, luchaban en aquel momento contra ese sistema en Argentina que la verdad era bastante difícil, ¿no?, crecer sanamente dentro de un ambiente sano. Pero lo de Maradona desde un principio siempre fue la pelota. De hecho, hay varias anécdotas, por supuesto, de que por lo menos Maradona se enteró a los 13 años cuando que a su madre en realidad no le dolía la barriga en las noches, porque hay una historia que cuenta Diego en su biografía, en la única biografía que es autorizada por él, que se llama Yo Soy el Diego, donde contaba que a los 13 años se enteró porque su madre venía en las noches, ¿no?, cuando era el momento de comer, y él decía que su madre siempre decía que le dolía el estómago y por eso no comía, y se enteró a los 13 años que era porque su mamá prefería darle la comida a ellos, no era que le dolía el estómago, sino que no comía para darle la comida a sus hijos. Así que se fue, para que vean viendo cómo fue creciendo ese entorno de Diego Armando Maradona en los suburbios de la ciudad de Buenos Aires. Pero muchos conocen a Maradona por su paso en Boca, por su paso en la selección, por su paso en el Napoli, por supuesto, incluso por su breve paso por el Fútbol Club Barcelona, pero no muchos recuerdan el Maradona a los inicios, el Maradona el equipo donde se formó y donde fue creciendo como futbolista, que fue Argentinos Juniors. Y la verdad, lo que uno puede leer y lo que uno más o menos puede estudiar, muchos coinciden que fue el mejor Maradona, ¿no? Y quizás el que menos se vio, porque bueno, obviamente por cuestiones de la época no había internet, apenas estaba surgiendo la televisión en blanco y negro, no había esa instantaneidad como lo hay hoy en día. Por lo tanto, no se veía mucho, sino tenían el privilegio, los que tuvieron el privilegio de quizás ir al estadio a apoyar a Argentinos Juniors y ver a Maradona jugar. Dicen que, bueno, obviamente un Maradona joven de 18, 17 años, que tenía mucha vitalidad y mucho juego en sus pies, y muchos coinciden que fue el mejor Maradona. Obviamente un Maradona, como comentamos, bastante joven. Pero sus comienzos tienen una historia bastante particular, cómo llega Maradona a las filiales de Argentinos Juniors. Y fue en ese momento cuando su amigo de infancia, Goyo Carrizo, lo invita a probarse en las divisiones menores del bicho de Argentinos Juniors, así se le conoce en Argentina. Al final el papá de Maradona los acompaña a Goyo, a Maradona y a otro amigo de ellos. Al final van todos a entrenar, ¿no?, a la cancha de Argentinos Juniors. La verdad que era un viaje donde tuvieron que tomar 2 colectivos y todo lo demás, ¿no?, que no era sencillo llegar a esa cancha para hacer esa prueba, ¿no? Y bueno, al final terminan llegando, logran el objetivo de llegar luego de ese largo viaje hacia allá. Y al final llegan, ¿no? Y lo curioso es que estaba cayendo un diluvio, un palo de agua, como lo conocemos, estaba lloviendo muchísimo. Y al final Argentinos Juniors no pudo prestarles las canchas en ese momento a Francisco Gregorio Cornejo, que era el encargado de la categoría, de hacer las pruebas y de la categoría en general. Se le conocía como Francis al DT, así que quizás si nos referimos a Francis, saben que era entonces Francisco Gregorio Cornejo.
Y bueno, llegan los tres muchachos nos dicen, ¿no? Lo que podíamos leer, que no se separaban, ¿no? Ellos tres y venían a hacer la prueba. Y obviamente cae un diluvio, lo que dicen que, bueno, se encarga Francis de decirles que el entrenamiento, la prueba se había suspendido. Pero vean en contexto, Maradona que tuvo que ir, tomar colectivos y demás, no sobraba el dinero, así que no es que podían ir y venir cuando quisieran, ¿no? Era como que el momento de hacer la prueba. Y al final se dio que los terminaron convenciendo, o terminaron convenciendo a Francis al final para que se hiciera la prueba en un parque cercano, ¿no? Debido a que, por supuesto, la cancha no estaba para su uso. Y así empezó, ¿no? Y fueron a un parque y bueno, cuenta el mismo Francis, ¿no? Que se quedó impresionado con aquel Maradona, que no podía creer que ese niño solo tuviera 9 años. Así que obviamente la prueba le fue bastante bien. Y bueno, se da esa prueba en el parque afuera, ¿no? En un pequeño parque. Y bueno, obviamente se empieza, ¿no? A dar los primeros pasos de Maradona como Argentinos Juniors. Y inicia su carrera en el club infantil de Argentinos Juniors en el equipo Cebollitas. Y ustedes dirán por qué Cebollitas, ¿no? Un nombre, era la filial, ¿no? Por llamarlo así, de Argentinos Juniors, de menores, pero lo que pasa es que en ese momento no se podían fichar oficialmente jugadores menores de 14 años, y es por eso cuando jugaban en torneos de menores se cambiaban el nombre de los equipos. Por lo tanto, Argentinos Juniors pasó a llamarse Cebollitas. ¿Pero por qué Cebollitas? Porque según el mismo Cornejo, según el mismo Francis, él decía que le puso cebollitas porque todos eran chiquiticos, ¿no? Y vean que con el corte como el que tenía Maradona, ¿no? Pero la verdad que parecían unas cebollitas. Uno ve las fotos, que aquí las vamos a poner sobre el equipo, y la verdad era así que se le conoció popularmente como Cebollitas, y empezó entonces Maradona con 9 años, ¿no? Que muchas veces incluso iba a jugar con chicos mayores, porque era para chicos de 14 años, y iba a jugar con chicos mayores de su edad, ¿no? Lo que resulta interesante, porque en Europa, o por lo menos en África, o suele suceder en muchas categorías, que lo que pasa es que al contrario, ponen mayores a jugar con menores como para sacar ventaja, pero aquí buscaban poner el más chiquitico de todos contra los más grandes. No dejaba, por supuesto, de llamar la atención. Y lo más increíble de todo eso es que se fue formando ese equipo de Cebollitas, y que se hizo famoso ese equipo de menores, de infantiles, ¿no? De apenas entre 10, 14 años, porque el equipo tuvo una racha de 136 juegos sin perder en 1971. Fue tanto su popularidad que incluso en esos años se dio la primera aparición de Maradona en un periódico, pero resulta que le escribieron mal el nombre a Maradona. Eso es también una anécdota bien curiosa, ¿no? No fue Maradona, sino le pusieron Macadona. Y bueno, esa fue la primera aparición de decirlo así, de Maradona. Se empezó a ser famoso, obviamente. Ese equipo llamaba la atención, de esos pequeños que con 136 juegos sin perder, ustedes me dirán. Y hay una anécdota también bastante curiosa. Una vez en la cancha de Sacachispas, eso fue contra Racing, ¿no? El equipo argentino. Era un partido entre chicos de 14 años. El partido iba 0-0. Estaba trancado, por supuesto, el juego. Y Francis, el técnico de esos Cebollitas, convoca en la cancha, ¿no? Llama a la banca. Estaba en el banco de suplentes le decían el negrito, ¿no? Uno chiquitico con su respectivo corte, chiquitico, muy callado, ¿no? Se veía incluso frágil ante todos esos chicos tan grandes y mayores que él. Al final es una seña. A 11 años tenía Maradona cuando eso pasó. El partido estaba 0-0, trabado, entró Maradona y le hizo 2 goles, metió 2 goles, y el equipo pudo ganar el partido. Obviamente el técnico propio, Francis, conocía de las habilidades de Maradona, pero en ese momento nadie sabía de lo que se trataba. Y en ese momento se dice, ¿no? Lo que se puede leer en diferentes artículos e historias y libros que han
se reconectan sobre esa historia. El técnico rival se le acercó a Francis y sencillamente se quedó asombrado y le dijo: pero ¿cómo es posible que tengas a ese fenómeno en el banco, no? Y al mismo tiempo, ¿no? Se dice que también le comentó: cuídalo, que va a ser un genio, que va a llegar tarde. Y obviamente Francis le sonrió porque sabía de lo que se trataba, ¿no? Sabía que él sabía muy bien lo que tenía en el banco de suplentes. Eso es como una anécdota para que vean lo que era capaz ya de hacer Maradona desde incluso los 11 años, sus primeros pasos. Y hay otra anécdota que también fue algo muy parecido, pues que pasó lo mismo, pero contra Boca Juniors. Pero ya, por supuesto, ya entre las inferiores se sabía que había un Maradona, pues, que era un crack, que cambiaba el juego. Así que, como todos conocían el nombre de Maradona, lo que decidió Francis fue cambiarle el nombre, ¿no? Le cambiaba el nombre para que los rivales creyeran que no iba a estar jugando Maradona ese día. Así que en esta ocasión le cambió el nombre para enfrentar a Boca, y en la plantilla le puso Montaña a Maradona para crear esa confusión, ¿no? Y que los rivales no se dieran cuenta que contaban con esa ventaja, porque tener al Diego en ese momento era contar con ventaja, ciertamente. Y bueno, lo peor es que ese partido en ese entonces lo perdían 3-0. El equipo de los cebollitas, y pasó exactamente lo mismo. Francis hizo una seña al banco y apareció Montaña, ¿no? A cambiar ese partido. Y finalmente el Diego entró, hizo 2 goles, y el equipo incluso logró hacer el tercero y lograron empatar ese juego. Y bueno, se da la anécdota que cuando logra hacer ese gol, los compañeros empiezan a gritar, ¿no? Como grande Diego. Y enseguidamente el técnico rival de los inferiores de Boca se da cuenta y inmediatamente va corriendo a Francis: pero si tenías a Maradona y no lo pusiste, eso no es posible, ¿no? Y bueno, y otras malas palabras que no vamos a comentar, pero también se da esa situación. Vean que como no fue, incluso el mismo Francis dice que no fue la única vez que se tuvo que cambiarle el nombre a Maradona, ¿no? Para que los rivales se relajaran, ¿no? Y no creyeran que Maradona iba a jugar. Así que bueno, desde ahí se creó esa fama de los cebollitas. Obviamente creció, le empezó a crecer la fama del equipo, como comentábamos. Fueron llegando triunfos tras triunfos, y tanto fue así que se hizo tan famoso que al punto tal de que Maradona fue invitado a un programa televisivo de Argentina, el mayor programa televisivo de Argentina en esos momentos, en mediados de los 70, era conducido por Pipo Mancera, y al final Diego fue como invitado, imagínense, ¿no? A esa edad, al programa más famoso de la televisión de Argentina. Así que bueno, ya todo el mundo empezaba a hablar de Maradona. Diego se mantuvo en Argentinos Juniors, a pesar de que incluso él mismo también lo ha contado en su biografía y varios artículos que uno se puede leer por ahí, que obviamente empezaron a llegar las ofertas de los grandes. La primera oferta fue, las ofertas más insistentes fueron de River Plate, pero la respuesta del padre de Diego, de Don Diego, como se le conoce, siempre fue: no, déjenlo, que Diego está muy bien en Argentinos Juniors. Y efectivamente así fue, ¿no? Diego terminó haciendo todas las inferiores en Argentinos Juniors, debutando con ese equipo el 20 de octubre de 1976, a solo 10 días de cumplir 16 años de edad. Es decir, con 15 años, Diego Maradona hacía su debut con Argentinos Juniors. Fue por un partido del campeonato nacional ante Talleres de Córdoba. Ese partido lo pierden 1-0. Pero Diego todavía no tendría la 10, ingresaría con el número 16 y sería reemplazando a Rubén Aníbal Giacobetti. Pero también hay otra anécdota con ese debut de Maradona, porque obviamente va Maradona a debutar y el técnico lo agarra y le dice: lo único que te pido es que juegues como los entrenamientos, como lo haces en los entrenamientos, y si puedes tirar un caño, vas y lo tiras. Y Maradona, bueno, dijo ok. Entonces se produjo ese cambio en el segundo tiempo. Ingresa Maradona, y ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hace,
La primera jugada fue realizarle un caño a Juan Domingo Cabrera, defensor, en su entonces bastante conocido en Argentina, de Talleres de Córdoba. Y el mismo Diego ha dicho que ese momento y de hacerle el caño y de debutar con Argentinos Juniors, él mismo confesó que ese día había tocado el cielo con las manos. Así que ese fue el comienzo de Diego Maradona. Quizás muchos no tienen en consideración del comienzo de Diego en Argentinos Juniors, pero fue muy parecido, a ver, obviamente cambiando contextos históricos y de equipo, pero fue muy parecido a lo que hizo con el Nápoles, porque el Argentinos Juniors estaba en sombra, ¿no?, de todos los grandes de Buenos Aires y de Argentina, y era un equipo que prácticamente no tenía hinchado, no era muy regular, ¿no?, ver a gente yendo a ver y apoyar a Argentinos Juniors, por lo menos el que lo apoyaba quizás hacía un poco de silencio. Pero que obviamente, como volvemos a decir lo mismo, no era la época del internet, de las noticias, y lo que Diego fue creando en la cancha, que fue pasando de boca en boca en decir, oye, che, hay uno que la está rompiendo, que tiene magia, que paga el ticket, que hay que ir a verlo. Y obviamente se fue creciendo ese rumor, ¿no?, popular, y al final la gente terminó yendo al estadio a ver a Argentinos Juniors por ir a ver a Diego Armando Maradona. Y además que sus números en Argentinos Juniors son increíbles. De hecho, en Argentinos Juniors Diego Maradona jugó 166 partidos y anotó 116 goles. De hecho, actualmente es el actual máximo goleador histórico del Argentinos Juniors, con 116 goles. Y bueno, rompió todos los récords. Lo curioso fue que nunca ganó un campeonato con Argentinos Juniors, nunca pudo quedar campeón, pero también fue 5 veces goleador del torneo, ¿no?, durante 5 torneos consecutivos entre 1978 y 1980, algo que todavía es récord en el fútbol argentino. Nadie ha logrado ser tantas veces goleador y menos consecutivamente del campeonato argentino. Fueron 5 títulos de goleo consecutivos para el Diego. Y bueno, eso fue, ¿no? Se fue lo que comentábamos, ¿no? La verdad que lo que uno puede leer de la gente que lo vio en Argentinos Juniors, dice que la magia del Diego empezó ahí, ¿no? Realmente que era el verdadero Diego, ¿no? Porque que prácticamente saltó de jugar en el Potrero a jugar en la primera división con solo 15, 16 años y ya la rompía toda. Así que creemos que era importante traer ese momento, ¿no? Y bueno, además de toda la historia, cómo se fue surgiendo su debut, ¿no? Y esa historia tan particular del día que fue a debutar, llovió. Y bueno, creamos que a lo mejor era una historia que no todos conocían, debo admitirlo. Yo era uno que no la tenía tan clara y la verdad me pareció interesante después de leerla. Y bueno, por supuesto, queríamos compartirla con todos ustedes. Y bueno, para pasar, ¿no?, para dar el salto, queremos hacer otro punto importante en lo que fue Diego Armando Maradona con la selección, obviamente. Porque todos recuerdan, ¿no?, obviamente su Mundial de México 1986, sus goles contra Inglaterra, es algo que nadie va a olvidar tan fácil. Pero hay que recordar también cómo fueron sus inicios, ¿no? Sus inicios, que también quería mostrar esto porque sus inicios no fueron fáciles con la selección. Y yo creo que era importante destacar esto porque esto lo forjó, ¿no? Y le dio yo creo que esa fuerza necesaria para hacer un grandísimo mundial en 86 y después representar a la selección argentina como lo representó. Porque sus inicios, los primeros pasos con la selección fueron bastante amargos y desagradables, ¿no? Y bueno, yo creo que más que todo fue decepcionante, sería la palabra, para Diego Armando Maradona, porque esperaba un poco más en ese momento. ¿Y por qué digo esto? Porque Maradona obviamente debuta con la selección argentina prácticamente en vísperas para el Mundial de 1978. Recuerden que el Mundial de 1978 se jugaba en Argentina, por lo cual era prácticamente, no sé si una obligación, pero era el sueño de todo el pueblo argentino en ese momento. Un mundial que fue bastante criticado por dárselo a Argentina, que vivía en una dictadura férrea, ¿no? Que por supuesto no respetaba ningún tipo de derechos humanos. Y fue bastante polémico, ¿no?, que se le diera ese mundial
Argentina. Al final el Mundial se organizó en esa nación, pero la previa al año antes del Mundial o a los meses, debuta Maradona con Argentina, 17 años apenas, ¿no? Para el Diego. Y así comenzó, ¿no? Su andar, pero inexplicablemente, ¿no? Cuando faltaban 12 días para comenzar el Mundial, después de una concentración, de haber estado 17 días concentrado con el equipo, ¿no? No pasó el corte de César Luis Menotti, que en ese momento era el Flaco Menotti, que en ese momento era el técnico de la selección argentina. No lo convoca inexplicablemente al Mundial de 1978, ese Mundial que posteriormente ganaría el albiceleste. Y algo que sorprendió en aquel momento, a pesar de su juventud, el público exigía que Maradona, ¿no? Y bueno, por lo demostrado, se podría considerar a Maradona, pero el problema es que Maradona no era de las piezas principales o favoritas de Menotti, por lo que decidió, no pasó el corte, por llamarlo así, de alguna manera. Y el argumento que utilizó Menotti en ese momento es que era muy joven y que su momento llegaría, ¿no? Ya en un futuro, ¿no? Él, de hecho, no pasa el corte, como comentábamos, junto a Humberto Bravo y Víctor Botaní. Serán 25 jugadores. Bueno, primero 40, se hizo un corte de 25, ya después los 25, como comentábamos, se concentraron en un solo lugar. Y al final fueron ellos tres los que se quedaron afuera de la selección. De hecho, este hecho se produjo el 19 de mayo de 1978, a 17 días después que la selección comenzara a trabajar en ese predio y a 12 días previos al Mundial. ¿Y por qué traemos esto? Porque creo que marca el comienzo de Diego de Armando Maradona con la selección, y lo que le da, como comentábamos, esa fuerza y ese impulso a después a superarse, porque fue un golpe muy duro. De hecho, bueno, se dice, ¿no? Y él mismo, bueno, del mismo lo admitió, ¿no? Diego Armando Maradona, que ese día, por supuesto, cuando le dan la noticia de que no va a ser parte de la selección, se rompe en llanto, a llorar, cerca de la concentración. No hay fotos, no hay videos, nada sobre eso, pero hay una persona que lo vio, y esa persona fue que pudo vivir ese momento. De verdad que como periodista, ¿no? Lo debo decir, y esos momentos ahora deben tener tanta valía, ¿no? Para este señor, o para cualquiera que haya tenido experiencias con Maradona, porque todo lo curioso es eso, todos los periodistas y todos los futbolistas, algo que a mí me llamó mucho la atención, que después veía a ciertos periodistas hablando sobre eso, es que todo el mundo tenía una foto con Maradona, todo el mundo tenía una foto, un momento con Maradona, porque una entrevista. La verdad, muchísimas. Yo, de verdad, cuando en las redes sociales me quedé impresionado, porque cualquier futbolista o cualquier periodista relativamente conocido tiene una foto con Maradona. Y lo que dicen las personas que tuvieron esa oportunidad fue eso, que Diego nunca se negaba a una entrevista, siempre con buena cara, a tomarse una foto. Y eso era el Diego futbolista, el Diego en torno a fútbol que tanto vamos a extrañar, porque, bueno, ya lo hemos explicado al principio de este capítulo, ¿no? Por qué fue tan grande en el mundo del fútbol y por qué se le debe merecer respetos totalmente, obviamente obviando lo que ha hecho con su vida personal, con sus gustos políticos. Eso queda totalmente fuera, ¿no? Creo que no va ni siquiera el caso. Y la verdad, lo voy a decir bien claramente, creo que las personas que piensen que uno no puede admirar a una persona por lo que haya hecho en su vida personal o por las decisiones que haya tomado, me parece totalmente ridículo. Así que es así. Pero bueno, vamos a continuar. Nos desviamos un poco, ¿no? Lo cierto es, bueno, eso precisamente. Entonces Maradona termina ser excluido de la selección argentina por el Flaco Menotti, y cuando rompe en llanto hay una persona que lo logra ver, y ese fue Carlos Ares, que en ese momento era periodista del Gráfico. Él lo explica en un libro llamado Vivir en los medios, de Leandro Zanoni. Él explica esa anécdota, y se la vamos a leer aquí, lo que decía el párrafo
para que ustedes la compartan con nosotros y a ver si sienten esa emoción que yo sentí cuando lo leí. Decía: aquel día me quedé a cenar en la concentración de la Argentina y cuando salgo del predio, solo, estaba oscuro, hacía mucho frío y escuché que alguien lloraba. Tuve la imagen más fuerte que recuerde. Era Maradona, sentado al lado de un árbol, llorando desconsoladamente. Le dije lo obvio: ¿sabes los mundiales que vas a jugar vos? Y ese tipo de cosas que uno dice para consolar a un chico. Pero él me contestaba llorando: ¿cómo se lo digo a mi papá? Decía que nunca lo iba a perdonar a Menotti, ¿no? Contó Ares. Bueno, imagínense, un chico de 17 años creyéndose que tenía lo suficientemente los argumentos futbolísticos para formar parte de esa selección. Y yo creo que él mismo sabía y veía el potencial que tenía esa selección, que podía ganar el título en casa. El sueño de cualquiera, ¿no? Ganar el título en casa, tan joven, en tu primer mundial, sabiendo que podías formar parte de ese equipo. Pero al final no sucedió así. Menotti tomó otras decisiones. El mismo Menotti ha dicho en reiteradas ocasiones que quizás se equivocó. A lo mejor no, yo no lo veo quizás que se haya equivocado. Capaz sí le dio el proceso de adaptación y le dio esa sed de revancha que lo llevó a hacer ese fantástico mundial del 86, yo creo. Quizás si Diego hubiera llegado, que hubiera llegado al mundial, no hubiera sido titular, hubiera ganado la Copa del Mundo quizás también, pero se hubiera gestionado de otra manera, ¿no? Y yo creo que eso le dio el poder necesario para después hacer las actuaciones con la celeste, con el albiceleste que después hizo, ¿no? Y eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Bueno, para ponerlos en contexto un poco, Diego en ese momento tenía 17 años, había debutado en octubre del 76, hacía 19 meses desde ese momento, es decir, un poco más de un año y medio, había debutado con Argentinos Juniors, pero como comentamos, para Menotti no era una pieza de recambio, no era titular. De hecho, Maradona juega 4 amistosos, uno solo fue como titular, los otros 3 fueron entrando desde el banquillo de suplentes. Muchos también dicen que bueno, el juego colectivo de Menotti no entraba Maradona, que quizás no ayudaba a ese juego colectivo. Era uno de los argumentos que también mantenían, ¿no? En los periodistas, que mantienen los periodistas y la gente que conoce más del tema. Y bueno, eso fue realmente lo que pasó. No era un discutido ni mucho menos, así que por eso creo que se formó ese corte. Al final Diego pasa, como comentamos, 17 días concentrado con Argentina. Se pierde varios partidos de Argentinos Juniors. Así que 2 días después de ese anuncio, ¿no? De esa noticia que recibe, que es el domingo 21 de mayo, Maradona se pone la camiseta de Argentinos Juniors para jugar un partido contra Chacarita por la 15ª fecha del campeonato argentino. Y era el último partido, ¿no? Antes del receso, porque se venía el Mundial de Argentina. Era el parón, ¿no? Debido a eso. Y bueno, Maradona se infunda la camiseta. Tenía esas ganas de revancha. Sale a la cancha. Y el Argentinos Juniors gana 5-0 con 2 goles de Diego Maradona. Y un tercero que fue producido por él a un penalti que le hacen. Así que increíble, ¿no? Y tenía esas ganas de demostrar por qué me dejaron fuera. Y lo peor que obviamente, después que hace esa tremenda actuación con Argentinos Juniors, se vuelve fuego la prensa contra Menotti todavía, que nadie entendía por qué no llevó a Diego Maradona a ese mundial del 78. En su libro, Diego luego recordaría lo importante que fue ese momento para su desarrollo como futbolista, y comentó, porque hoy, hacerles un inciso aquí, los 3 que quedaron descartados le habían ofrecido para continuar con la selección argentina como convocados, pero sin jugar, ¿no? Para seguir entrenando con la selección. Solamente uno de ellos se quedó, y Diego reconoció que Diego fue el primero que se fue cuando recibió la noticia de que no iba a formar parte del equipo. Así que Diego lo explicaba en su libro de esta manera: no me quedé ni un segundo más ahí. Yo ya no me sentía parte de ese grupo. Y agregó: ahí, cuando quedé fuera de la lista de 22, porque era muy joven, empecé a darme cuenta que la bronca era un combustible para mí. Vean lo importante, ¿no? Lo importante que dice, la bronca empezó a ser un combustible de trabajar por él, y se fue encontrando consigo mismo con el verdadero Diego Maradona, que ilusionó, por supuesto, a toda una nación y que los llevó a ser
campeones del mundo. Ya a partir de ahí Diego entonces jugaría sus 87 de los 91 partidos que jugó con la selección argentina, los 4 amistosos previos, y ya después los 87 llenos de gloria y de buenos momentos. Ya después de ese mundial también pasa una de las mejores épocas de Diego con la camiseta argentina, que fue cuando llega el Mundial Juvenil de 1979 en Japón. Diego como capitán, y Argentina ganaría entonces el primer Mundial Juvenil, que lo que es un Mundial Sub-20, era apenas la segunda división de ese torneo. Y bueno, Argentina gana con Diego como capitán. Diego marca 5 goles y además sería considerado el mejor jugador del torneo. Así que ya iba dando pasos, señales de lo que iba a ser el futuro, ¿no? Con Diego Maradona en la selección argentina. Y bueno, ya por supuesto de ahí cabe destacar que participó en 4 mundiales: España 1982, México 1986, Italia 90 y Estados Unidos 94. En todos ellos hizo 8 goles. Pero por supuesto, bueno, recordar que el primero fue el de 1982 en España. Ahí tuvo una participación un poco gris. Estuvo mermado ese mundial por los marcajes. Sufrió de duros marcajes por parte de muchas faltas y juego brusco contra él. Por supuesto era otro fútbol, un poco más físico, ¿no? Y bueno, creo que eso lo opacó un poco de su mejor nivel. Y bueno, además la roja que se hace sacar contra Brasil en el partido ya de la segunda ronda del mundial, que los termina por descartar y los termina dejando fuera ante el máximo rival, que era Brasil. Así que bueno, fue un poco difícil, pero la gloria vendría el año siguiente, en 1986. En México, 1986, para ser más precisos. Un mundial, una de las mejores actuaciones individuales en un mundial que se recuerdan en una Copa del Mundo. Yo creo que incluso la mejor, no cabe en ninguna duda. Bueno, no hemos tenido la oportunidad de ver todas, pero ha sido así. Y nada, Diego al final logra 5 goles y 5 asistencias en ese mundial. La verdad que es súper recordado. Y bueno, obviamente el gol del barrilete cósmico y la mano de Dios contra Inglaterra. Y por supuesto no podíamos dejar este programa sin ponerles el gol del barrilete cósmico y la narración en ese momento, para que nos conmueve a todos. Así que aquí se lo dejamos. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre. Maradona, genio, ¡gol! Así es, y volviendo, ¿no? Entonces vean ese, por supuesto, gol. Los que lo escuchan y no lo están viendo, y simplemente mientras lo van escuchando, lo van recreando en su mente, ¿no? Porque es así, la verdad que siempre lo hemos visto y todo. Yo creo que todo el mundo se conoce de memoria ese gol. Y ya después, para resumir, llega su etapa en el Napoli. Un Napoli que llega también a cambiarle la historia al equipo de Napoli, no solo al Napoli, sino también a lo que venía siendo el fútbol italiano. Un fútbol italiano que era totalmente controlado por los equipos del norte, por el Inter, por el Milan, por la Juventus, que tenían grandísimos jugadores, y los del sur no pintaban nada. Y bueno, Maradona llegó al Napoli después de una época turbulenta en el Barcelona, 2 temporadas con muchos problemas, con problemas de lesión, sufrió la hepatitis. Y sobre todo ese último partido, en la final de la Copa del Rey ante el Bernabéu, el Barcelona pierde 1-0 contra el Athletic de Bilbao. Se produce una riña, ya famosas esas imágenes de Diego y varios otros jugadores peleando entre ellos. Al final varios jugadores reciben una sanción, entre ellos Diego Maradona, que fue, creo que excluido 3 meses o un poco más quizás de las competiciones del fútbol español. Por lo que prácticamente el Barcelona casi que decide quitárselo de encima, ¿no? Y termina llegando este pequeño equipo italiano a hacer una oferta por 7 millones por Maradona. Y al final Maradona termina llegando a las filas del Napoli como una estrella, con un recibimiento
increíble en el estadio en San Paolo en 1984, el 5 de julio de 1984. Toda una fiesta, por supuesto. Llegaba uno de los mejores, que quizás no estaba pasando por su mejor momento, pero que iba a pasar por su mejor momento con la camiseta azul del Napoli. Maradona llegó a un Napoli que se había salvado el descenso por un solo punto la temporada anterior. Un equipo que sus deseos eran mantenerse, luchar por el descenso y mantenerse en la Serie A, no descender. Era la misión del Napoli en aquel momento. De hecho, el comienzo fue un poco rudo, ¿no? En la primera temporada el equipo no encontraba el rumbo. De hecho, solo consiguen en la primera vuelta del torneo solo consiguen 9 puntos. Es decir, estaban yendo directo al descenso. Sin embargo, el equipo se recompone. Maradona empieza ya a tomar un poco las riendas del equipo, a adaptarse mejor a lo que era el fútbol italiano, y al final consiguen 24 puntos más, aparte de los 9 que ya consiguieron, y consiguen salvarse de manera tranquila, podríamos llamarlo así. De hecho, Maradona en esa primera temporada consigue el tercer puesto de goleo, anotando 14 goles en la liga italiana, que parecen pocos, pero con las temporadas que corrían en Italia, que eran muchos más sistemas defensivos y mucho más, en Maradona entonces convertía 14 goles y se convertía en el tercer máximo goleador de la competencia. Pero no fue hasta su tercera temporada cuando se empezó a ver en realidad la mano del Diego. Como comentábamos, esa primera temporada prácticamente se salvan del descenso. Luego la segunda consiguen un tercer puesto histórico para el club, la posición más alta para el club. En ese momento llegaría la tercera temporada luego del Mundial del 86. Ya Diego, campeón del mundo, venía motivado entonces al Napoli. El Napoli también hace ciertos movimientos, viendo que el equipo podía competir para tratar de alcanzar el Scudetto. Y finalmente, luego de conseguir ese tercer puesto, el equipo logra ganar el primer Scudetto en la historia del equipo, en la historia de la institución. Y además consiguen el doblete, porque también logran la Copa Italia. Y lo importante fue que en ese momento el doblete, ¿no? La combinación de Scudetto con Copa Italia fue un logro que solo habían podido lograr el Torino, la Juve y el Inter. Es decir, todos los clubes de Italia, que bueno, siempre esa disputa norte contra sur en Italia que se ha dado. Y bueno, finalmente el Napoli consigue un doblete histórico. Imagínense lo que representó en ese momento, ¿no? Finalmente el sur era reconocido como que también ahí se jugaba fútbol, y finalmente se consigue entonces ese doblete histórico del Nápoles. Y bueno, luego de ese doblete, ¿no? Además que Maradona fue importante en ese doblete, obviamente. Consiguió 10 goles en Liga y 7 goles en Copa, lo que no está mal. Además, el Napoli ganó todos los partidos de esa Copa Italia. Luego de ese doblete, ya al año siguiente el Napoli gana lo que es su único título internacional, que fue la Copa de la UEFA ante el Stuttgart. Eso fue el año siguiente. Y aparte también consiguen una Supercopa de Italia y otro Scudetto. Entonces vean lo importante, ¿no? Antes de Maradona, el Napoli solo había ganado 2 Copas de Italia en su historia. Ya después de Maradona terminaría con 2 Scudettos, una Copa Italia más, es decir, 3 en total. Una Copa de la UEFA, que hasta ahora es su único título internacional. Vean lo llamativo. Y una Supercopa de Italia. Entonces, imagínense el cambio que se produce en un equipo tan humilde y tan pequeño como es el Napoli, lo que significó en ese momento Maradona, ¿no? Y bueno, además de eso, por supuesto, además de grandes partidos y grandes goles y todo, hay algo que nos marcó y que nos marcó a todos, y que incluso todavía, ¿no? En nuestras épocas se hace tan famoso. Lo posteamos el otro día en nuestro Facebook, que se produce el calentamiento más histórico en el fútbol, el que todo el mundo recuerda, que también fue el 19 de abril de 1989, en el partido precisamente de vuelta contra el Bayern Múnich en las semifinales de la Copa UEFA. El Napoli había ganado el partido de ida y se enfrentaban en la vuelta contra el Bayern. Con un empate le bastaba para verse en la final, y efectivamente sucedió. El empate termina 2-2, pero eso fue lo que menos la gente se acuerda. La gente se acuerda el
el calentamiento previo de Diego Armando Maradona con Life is Life de Opus como background. Y la verdad que es algo que queda en nuestras retinas, en nuestras memorias, y otro de esos grandes momentos que nos regaló el Diego. Y como aquí solo hablamos de fútbol, aquí en el pasillo futbolero nos encanta recordar esos momentos, aquí les dejamos, por supuesto, Life is Life de Opus y el calentamiento más histórico del fútbol que lo hizo Diego Armando Maradona. Muy bien, así fue. Vean, obviamente, vuelvo y lo repito, los que lo escuchan y no lo están viendo, simplemente lo recrean en su mente, porque todos hemos visto ese calentamiento más de una vez, y cada vez que lo vemos seguimos impresionándonos, porque la verdad que lo que se da, los sentimientos que vienen con esa imagen son fuertes, y además en estos días también en Tagliafico lo trató de repetir con el Ajax, pero bueno, obviamente no le salió igual, pero bueno, vale la intención de parte del defensa argentino Tagliafico. Esto, bueno, para que vean lo que provoca Diego Armando Maradona y lo que genera en Italia, que ya el mismo alcalde actual de la ciudad de Nápoles, Luigi De Magistris, habló sobre el tema. Él mismo hizo un tweet, vean que puso cuando se produce el fallecimiento de Diego, vean cómo lo define, ¿no?, a Maradona, y ponía: el más grande de todos los tiempos, hizo soñar a nuestro pueblo, rescató a Nápoles con su genialidad. Por ello, en 2017 lo nombramos ciudadano de honor. Diego, napolitano y argentino, nos ha dado gloria y felicidad. Nápoles te ama. Y bueno, con ese tweet, además, ya después anunció, no sabemos si fue más de una forma más sentimentalismo que otra cosa, pero al final también anunció que ya se habían iniciado los trámites, o que se iniciarían los trámites, para que el Estadio San Paolo cambie su nombre a Diego Armando Maradona, así como es el estadio también de Argentinos Juniors, que se llama de esa manera, para que vean entonces cómo vive la cultura napolitana con Diego Armando Maradona. Esto es todo nuestro capítulo 27. Como comentábamos, nada del otro mundo. Tampoco nos hemos alargado bastante, más bien. No lo queríamos hacer tan largo, pero bueno, vean que incluso nos obviamos muchísimas partes: su etapa en el Boca, su etapa en el Barça, después en el Sevilla, incluso pudimos haber profundizado más en la selección, pero quisimos hacerlo, recordar estos pasos, ¿no?, que creo que fueron bastante, que nos describieron un poco cómo se fue forjando ese Diego Maradona como futbolista, tanto sus comienzos en Argentinos Juniors, ¿no?, cómo empezó con esa, desde lo más bajo, sin tener para pagar el bus, cómo se fue transformando poco a poco en figura, cómo lo formó esa no ida al Mundial de 1978, cómo lo formó para ser el futuro jugador con la selección que fue. Y por supuesto no había que dejar al lado lo que hizo por Napoli, cómo transformó a la ciudad y al equipo y lo llevó a la palestra del fútbol europeo y del fútbol italiano, cuando era un equipo totalmente desconocido y que luchaba por el descenso, y que al final pudo ganar hasta 2 Scudettos, ¿no? Entonces creo que eso nos explica estos momentos. Lo que quisimos hacer fue tratar de que estos momentos nos explicaran quién fue Diego Armando Maradona, y por supuesto rendirle un pequeño homenaje muy humilde y muy, la verdad, con el corazón en la mano. Como comentábamos, recibimos mensajes sobre lo que habíamos posteado en nuestro Facebook, pero en nuestro Instagram, pero sencillamente nosotros lo que respondimos fue: aquí solo se habla y se escucha fútbol, y no vamos a hablar de otra cosa. Y estamos, por supuesto, dolidos por la ida de un crack del fútbol mundial y que marcó este deporte. Nada más que decir, recordarles que este podcast, no solo este capítulo, sino nuestros otros 26, están disponibles en Spotify, eBooks, Apple Podcast y Anchor FM. Recordarles que nos pueden seguir en Instagram en @elpasillofutbolero, donde día a día compartimos información, datos, curiosidades, todo lo relacionado a esto que tanto nos apasiona, que se llama fútbol. Y recordarles que se pueden suscribir al canal de YouTube, también nos pueden encontrar en YouTube.
activar las notificaciones, déjennos sus comentarios qué les ha parecido este especial de Diego Armando Maradona y bueno, qué otros temas les gustaría que tocásemos en un futuro. No nos alargamos más, muchas gracias por su tiempo, por su apoyo. Este fue El Pasillo Futbolero con Daniel Lara, donde solo se habla y se escucha fútbol. Chao, chao.